Pues muy bien, aquí estamos con el estudio para el domingo. Es el video número 31 en la serie de los domingos. Y estamos hablando sobre sabiduría. La semana pasada yo creo que expliqué bien cómo hemos llegado a este punto donde estamos estudiando en Juan capítulo 8, hablando sobre la sabiduría de Dios. Y entonces vamos a empezar y seguir adelante hablando sobre Pablo y las cosas que dice en cuanto a la sabiduría. Padre, gracias que podemos estar juntos esta mañana. Te doy gracias por las redes sociales, Padre, donde podemos seguir ahorita enseñando la verdad. Hasta qué punto no sabemos, porque yo sé que algún día probablemente van a quitar todo esto de YouTube y cosas que ellos van a poner la etiqueta que es forma de odiar a otra gente o lo que sea, pero por mientras tenemos esta oportunidad de hablar bien claro las cosas como Pablo dijo. Y Padre, pido que nos ayudes a entender tu palabra, que tu espíritu revela lo que necesitamos aprender. Al ritmo que podemos manejar todo, Padre, porque sabemos que si todo viniera como un diluvio, ya estuviéramos inundados y ahogándonos, Padre, porque es mucha la información y las cosas que tenemos que aprender y más las cosas que tenemos que poner en práctica. Pues pido, Padre, que estés con todos los que miran estos videos, Maya y Mauricio y otros, y se me olvidó todos sus nombres, Padre, pero tú conoces a tus hijos. Y Padre, que nos sigues abriendo nuestros ojos y nuestra mente para entender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, la semana pasada estábamos hablando sobre Pablo y el hecho de que él vino hablando palabras no de sabiduría humana, vino hablando palabras de sabiduría espiritual y que él estaba hablando de otros que vinieron con el propósito de engañar. Y miramos la palabra crestología 5542. Y hablamos sobre 2 de Timoteo 4, 3 y 4, donde Pablo menciona que la gente no van a querer escuchar sana doctrina, sino que van a juntar a su lado maestros y gente que hablan las cosas suaves que ellos quieren escuchar. Terminamos en Filipenses 3, 18 y 19, y es donde quiero empezar esta mañana. En Filipenses 3, 18 y 19. Y aquí miramos lo que Pablo dice acerca de estas personas. Dice, porque, bueno, voy a leer en 17. Hermanos, seguid mi ejemplo y señalad a los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadana está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Y entonces aquí Pablo hablando sobre los que vienen trayendo falsa doctrina, los que vienen con palabras suaves, los que vienen con la intención de dividir y ganar y todo esto. Y dice llorando, sus palabras, llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. De hecho, vamos a 2 de Juan, porque Juan lo dice
De otra manera, segunda de Juan, bueno, no es capítulo 1 porque solamente es una parte, dice aquí acerca de caminar en la verdad. Dice en versículo 6, este es el ágape, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ya hablamos sobre esto, pero hablan del hecho de que Cristo vino para habitar en su gente. El que tal hace es engañador y anticristo. Mire, hay muchos anticristos en el mundo. Los que dicen algo contra todo lo que Cristo enseñó son anticristos. Y entonces mirad por vosotros mismos para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, ya hablamos de esto, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. ¿Entienden esto? No hay varias doctrinas, hay una sola doctrina que Cristo nos enseña. Y es como Cristo dijo, hago todo lo que el Padre me dio. Y entonces Él habla por todo lo que el Padre le puso en la boca a hablar, y también dijo que el Espíritu va a dar a nosotros lo que es de Él. Entonces dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y entonces Pablo otra vez, aquí en Filipenses 3, 18, muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, aún digo llorando, que son enemigos de la cruz. Tenemos que cuidarnos de esa gente. Y Pablo, él no vino como ellos. Él no vino intentando a ganar seguidores con sus palabras suaves y su sabiduría humana. Vino hablando sabiduría espiritual, las cosas de Dios, con el propósito de no ganar miles de gente, sino que sus palabras llegan al oír de los que tienen oído para oír. ¿Quiénes son? Los elegidos, las ovejas. Y entonces, para ponerlo en nuestro lenguaje de hoy en día, de redes sociales, Pablo no vino a ganar suscriptores o likes. Él no estaba buscando esto. Él vino buscando hacer lo que es la voluntad de Dios por hablar la verdad. Vino con el propósito de hablar todo el consejo de Dios. Y no importa los resultados, buenos o malos, porque todo es voluntad de Dios y está en sus manos. Vamos a Hechos, capítulo 20, el versículo 17 al 27. Hechos, capítulo 20, y vamos a leer algunas cosas acerca de Pablo, lo que Pablo dijo aquí en los versículos 17 al 27. Él está hablando a los líderes de la iglesia en Éfeso. Y empieza así en 17. Y desde Mileto envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he conducido entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Necesito recordarles, Lucas escribió Hechos y está diciéndonos lo que Pablo dijo. Ok, muy bien, fue compañero de Pablo. Entonces, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que os fue útil, he rehuido de anciaros y enseñaros públicamente por las casas. Entonces, notan lo que dice las casas. Muchos creen que necesitan estar en un edificio que hoy en día se llama iglesia, pero ellos se juntaron en casas. Pablo fue a la sinagoga solamente para predicar a los judíos, pero recuerden, sinagoga, ¿de dónde viene? Babilonia. Dios nunca dijo, forman un edificio, pagan miles de dólares o miles de pesos y se juntan en este edificio cada domingo.
Yo no sé por qué es así. Hay muchas iglesias que están muy endeudadas al gobierno o a otros por comprar edificios. Este es otro tema, pero ni modo. Entonces, públicamente por las casas, testificando a los judíos y a los griegos arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. He aquí ahora, legado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. ¿Ves lo que pasa cuando hablamos la sabiduría de Dios? Hablamos las palabras de Cristo. Este es lo que nos espera. Es tribulaciones. Dice en versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué quiere decir? Él hablaba todo el consejo de Dios a ellos, y vamos a verlo en versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es todo el consejo de Dios? Es simplemente decir, pues Dios ama a todo el mundo y mandó a su Hijo a morir en la cruz y Cristo te ama y tú necesitas recibir a Cristo. No, no fue esto. No es lo que predicó. Predicó todo el consejo de Dios y sabemos que Él habla mucho sobre no solamente la predestinación, pero sino sobre la soberanía absoluta de Dios, que Dios es soberano sobre todo, que nada pasa o ha pasado no, nada pasa o ha pasado si no fuera parte de su propósito desde antes de la fundación del mundo. Dios mata, Dios hace vivir, Dios hace la paz y creó el mal. Pablo predicaba todo esto porque él dijo todo el consejo de Dios. Él era un erudito en el Antiguo Testamento. No olviden, era un fariseo. No es que él olvidaba cuando tenía su encuentro con Cristo, que olvidaba todo lo que había aprendido. Nada más que Dios puso todo en orden en su mente para que podía ver la verdad, como él dijo. Y también yo sé que él no enseñaba que Dios ama cada individuo, porque él dijo en Romanos 8 y 9, hablando sobre este amor y hablando sobre Esaú y Jacob, dijo que Dios odiaba a Esaú antes de que nació. Entonces aborreció a Esaú y amó a Jacob. También yo sé que él predicaba que el hombre es completamente depravado. ¿Por qué? Porque lo escribió en Romanos 3, del 10 al 18. El hombre es completamente depravado e incapaz de salvarse a sí mismo. Uno no puede recibir a Cristo como se enseñan en las iglesias hoy en día, y libre albedrío es una mentira y no es bíblica y no existe una oración de fe. Pablo dijo todo esto. Cuando hablamos de todo el consejo de Dios, hablamos de estas cosas. También él predicaba que la obra de la cruz es limitada a la esposa de Cristo. Los elegidos, las ovejas, a través de todas sus cartas, habla de la eclesia, los llamados fuera. Y entonces sabemos que él predicaba esto, que la expiación es limitada solamente a la esposa. También nos mostró por todas sus cartas que la muerte de Cristo garantiza la salvación de todos los elegidos, no cada individuo, solamente los elegidos. También nos enseñó sobre el bautismo, que no tiene nada que ver con agua. No tiene nada que ver con mojarse en una pila dentro de un edificio o afuera en un río o en una alberca, ni en otra cosa. Que este fue un ritual del Antiguo Testamento.
que terminó cuando Cristo fue a la cruz. Colosenses 2:14, todas estas cosas fueron clavadas en la cruz. Y entonces él enseñaba que la sangre de Cristo aplicado por el Espíritu Santo al creyente es el bautismo. Este es el bautismo del Nuevo Testamento. Y aún más cosas, pero Pablo cuando predicaba todo el consejo de Dios, este es, bueno, en parte, todo el consejo de Dios. Entonces, cuando hablamos de hablar todo esto, también cuando se habla esto, se va a sufrir como Cristo sufrió. Vamos a Mateo 5, 10 al 12, porque Cristo lo dijo. Mateo 5, 10, versículos 10 al 12. Aquí tenemos las bienaventurados, y en 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este es el precio por hablar sabiduría espiritual. Es un precio grande. Y tenemos que recordar, si el Espíritu está en nosotros, vamos a hablar la verdad y nos van a perseguir. También vamos a Juan 8:40. Vamos a ver lo que ya lo hablamos. Juan 8:40. Aquí es donde estamos enfocando esta plática. En 8 del 37 a 41, yo si recuerdo bien. Y en Juan 8:40, hablando a los fariseos que dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Cristo dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Entonces entienden, cuando hablamos las cosas de Cristo, van a querer matarnos. O de letra, o de espíritu, o de literalmente, pero van a querer matarnos. Vamos a Gálatas 4:16. En Gálatas 4:16, Pablo hablando a esa iglesia de creyentes, hablando de ser hijos y herederos, notan lo que dice en 4:16. Él estaba hablando la verdad a ellos y él dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo porque os digo la verdad? Piénsalo por un momento. Aquí estamos hablando de gente en una iglesia. Si regresamos a Gálatas 1:1, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que les resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Él estaba escribiendo a las iglesias y dijo que he llegado a ser tu enemigo porque les digo la verdad. ¿Cómo somos como hijos de Dios? Cuando escuchamos verdades, si alguien nos dice, hey, ¿sabes qué? Tú necesitas cambiar tu forma de ser porque no estás manifestando las palabras de Cristo, la luz de Cristo, la sabiduría de Dios. Te ves más como el mundo. Hey, ¿quién eres tú para decirme esto? O lo recibimos. Y lo recibimos y nos examinamos para ver si de verdad andamos en la fe. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos la verdad, ¿cómo reaccionamos? Hay muchos que me escriben en YouTube, en los comentarios, con reacciones bien fuertes, bien feos, que las críticas que he recibido sobre mi barba aún es como algo ridículo. Pero buscan cualquier cosa porque no entienden. Y no pueden entender y nunca van a entender. Entonces, volviendo a 1 Corintios 2, porque estábamos en 1 Corintios 2, hablando de los versículos 1 al 6, ya 6 al 15. Entonces, vamos a ver 6 al 15 para recordarnos de lo que
Pablo nos dice, hablando de la sabiduría. Pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que se desvanece. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Otra vez, predestinación. No podemos evitar esta verdad en los escritos de Pablo. Dice en versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Recuerden, en Juan capítulo 8 estamos estudiando sobre los fariseos y los príncipes de los judíos, que ellos querían crucificar a Cristo porque les habló la verdad. Y aquí Pablo diciendo, ninguno de ellos de este mundo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor. Entonces estaban completamente ciegos a estas verdades. Versículo 10. Versículo 9. Antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Quiénes nosotros? La iglesia, los elegidos, la eclesía, llamados fuera. A nosotros por su Espíritu. ¿Por qué? Porque son ellos que tienen el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces nosotros vamos a aprender y saber y seguir madurando en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? El Espíritu va a revelar a nosotros, a nuestro espíritu, las cosas de Dios. Y va a ser locura a los demás, aun los que dicen que son cristianos, que solamente por boca conocen a Cristo. Y entonces dice, pero el hombre natural no recibe, este es decomai, tiene en esta versión la palabra percibir, pero es decomai, extender los 10 dedos para recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso yo tengo un video hablando sobre un Jesús fácil y el otro Jesús de las Escrituras, que dice, carga tu cruz, niégase a sí mismo y sígueme todos los días. Entonces, dice en versículo 15, pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Entonces, solamente para que sepan, tengo que cuidar mi tiempo porque este video se corta a los 27 minutos. Entonces tenemos 4 minutos más y voy a intentar hablar un poco sobre estos versículos. Pablo dijo, hablamos sabiduría de Dios. ¿Cuáles cosas? Recuerden la pregunta que les hice. Dije, ¿cómo se debe de hablar una verdadera oveja para que otras ovejas reconocen a la primera por su forma de hablar que es oveja? Y es lo que estamos estudiando. Y una de las cosas es hablar sabiduría que viene de Dios. Entonces es no hablar tonterías, no hablar cosas que no son, es hablar la verdad. Hablar sabiduría que viene de Dios porque su espíritu habita en nosotros. Cuando Pablo habla de los perfectos, es teleios. Son los completos, los maduros. Son los que tienen el Espíritu de Dios y están madurando. El hombre viejo, el hombre exterior, la carne se está disminuyendo y el hombre interior, Cristo en nosotros, se está aumentando, se está creciendo, madurando. Y así debe de ser. Entonces,
Lo que quiero hacer es terminar con 2 versículos rápidamente. ¿Okay? Primera de Corintios 3, 1. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En versículo 2, os di a beber leche y no carne, porque aún no podíais digerirla, ni aún ahora podéis, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo y otro de Apolos, ¿no sois carnales? Escuchen lo que Pablo está diciendo. Si tú de verdad tienes el Espíritu de Dios, por favor, madúrate. Es tiempo. No seas el cristiano débil, seas el cristiano fuerte por el Espíritu de Dios. Hay muchos que andan hoy en día con muchas cosas, cargando muchas cosas de su pasado. Déjalas. Ya eres nueva criatura. Ya tienes el Espíritu de Dios. Debes de madurar. Y en 14:20, versículo 20, y con esto voy a terminar porque el tiempo se está acabando. Primera de Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el entendimiento, sino sed niños en la malicia, pero hombres en el entendimiento. Sean maduros en el entendimiento. Y con esto voy a terminar. La semana próxima seguimos con este versículo hablando sobre lo que quiere decir. Por mientras, que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.